Hola, soy Adán Barbosa y en circuitos eléctricos veremos análisis de circuitos RCL en el dominio del tiempo. Circuito de segundo orden complejo conjugado. A continuación, se muestra un circuito de segundo orden RCL. La corriente inicial en el inductor es 0 A y el voltaje inicial en el capacitor es 80 V. Encuentre la expresión matemática del voltaje en el capacitor para todo t mayor a 0. Además, grafique la entrada de 40 volts y el voltaje V sub C de t usando un simulador de circuitos. El voltaje del resistor más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor es igual a la fuente. La corriente que circula por el resistor y por el inductor es la misma corriente del capacitor. Por tanto, se puede reescribir la ecuación como R por I del capacitor más L por la derivada de la corriente del capacitor más el voltaje del capacitor. Al hacer la sustitución para poder poner todo en función del voltaje, tenemos que LC por la derivada segunda del voltaje más RC por la derivada del voltaje más el voltaje es igual a la fuente. Al hacer la sustitución numérica de los elementos R, L, C y voltaje de la fuente, obtenemos la siguiente ecuación diferencial con los siguientes datos de condiciones iniciales: voltaje en el capacitor en el instante 0 igual a 80 y voltaje del capacitor en el instante 0 igual a 0 voltios. La respuesta es de la siguiente forma: 2 seno de 20t más 40 coseno de 20t por e a la menos t más 40 voltios. Se dice que este circuito es complejo conjugado puesto que las raíces de esta ecuación característica son complejas conjugadas. Y cuando existen raíces complejas conjugadas en un circuito, la respuesta viene dada por senoidales que se atenúan en el tiempo, como vemos a continuación. Esta es la gráfica. Tenemos una excitación de 40 volts y la gráfica es una senoidal que decae exponencialmente. Observe que el periodo o el cruce por cero de esta gráfica es exactamente esta frecuencia. Del problema anterior, encuentre la corriente y su L de t. Y su L de t es igual a la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto nos da un resultado que la corriente del inductor es menos 2 por el seno de 20t por e a la menos t. Note como la corriente en el instante 0 es igual a 0 A. Además, es importante resaltar que no se puede calcular directamente la corriente porque el circuito mostrado no ofrece suficientes datos. Concretamente, no se tiene el dato I' de L en el instante 0. A continuación, se muestra un circuito de segundo orden RCL. Corriente inicial en el inductor es 80 A y el voltaje en el capacitor es 0 V. Encuentre la expresión matemática de la corriente en el inductor para todo t mayor a 0. Además, grafique la entrada de 40 A y la corriente en el inductor usando un simulador de circuitos. La suma de las corrientes en los elementos pasivos es igual a la fuente. Al hacer las relaciones de voltaje y corriente correspondiente, llegamos a la ecuación diferencial LC por la derivada segunda de la corriente más L sobre R
por la derivada primera de la corriente más la corriente es igual a la fuente. Obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden de este estilo, cuya respuesta, basados en estas condiciones iniciales, es igual a una corriente que es una senoide que se atenúa con el tiempo. Y aquí está la gráfica de esa respuesta. Es una senoidal que está atenuada por el término E a la menos T y se estabiliza en 40 amperes. Del problema anterior encuentra el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor es igual al voltaje del inductor y el voltaje en el inductor es inductancia por la derivada de la corriente, lo que nos da que el voltaje en el capacitor es menos 1604 por seno de 20t por E a la menos T. Note cómo el voltaje en el capacitor en el instante cero es cero. Además, es importante resaltar que no se puede calcular directamente el voltaje porque el circuito mostrado no ofrece suficientes datos. Concretamente, no se tiene el dato B' de C en el instante cero.